El budismo no es una religión, no en esos términos. A nadie que quiera practicar la vía budista se le pide que crea en algo. Entonces no tienen que creer en nada. Buda no fue nunca ni representante de un mundo sobrenatural, nunca dijo soy hijo de tal Dios, nunca se identificó. Les recuerdo, la India, en el año 638, una fecha poco fácil de confirmar, pero la más probable, en que nació un ser humano llamado Siddhartha Gautama Sakyamuni. Era un lugar floreciente en búsquedas espirituales, de todo tipo, bueno, con cosas en común, los Vedas. ¿Y qué son los Vedas? Son libros revelados. Los rishis, los antiguos sabios, los rishis, sí, los munis son otros. Los rishis eran personajes que oían o veían cosas sobrenaturales y las dictaban y sus discípulos las repetían de memoria. Y hace por allá 3000 y pico de años las empezaron a escribir. Los primeros libros sagrados que se conocen son los Vedas. Y la verdad son libros un poco extraños, a los que no los conozcan. Son libros que hablan de cosas, bueno, interesantes, extrañas. Una sabiduría que todavía es muy fácil como de recibir, como admirable. Sin embargo, bueno, todo está fundamentado en una concepción de fuerzas divinas, de seres, bueno, que finalmente se van definiendo por sus características como divinidades. El dios central, o el más importante de los Vedas, es Indra. Bueno, me imagino que en esa época era fácil aceptar un dios de esa naturaleza, un dios de la guerra, un dios bastante bravo, que, bueno, protegía a su pueblo como todos los dioses. Cada pueblo tiene su dios que lo define como su elegido y acababa con el resto. Y, bueno, no sé, bueno, eso era importante en una época que fue peleadora. La humanidad ha tenido muchas peleas casadas que no terminan. El mundo védico fue un mundo muy bello que floreció y creció y finalmente también fue transformado. Y justamente el Buda nace en el momento en que ese periodo de la historia de la India, el vedismo, que ha fecundado un montón de búsquedas, está lleno de inquietudes. De inquietudes como las que acabamos de expresar. ¿Cuál es el camino de la liberación? ¿Cómo es posible ir más allá del sufrimiento? Los antiguos sacerdotes védicos pues hablaban de cumplir la ley, el Dharma, la ley universal. Entonces el que sufría era porque había hecho alguna cosa mal hecha, pero no se referían a cosas morales, se referían a unas prácticas, a unos rituales que exigían que el ser humano estuviera muy atento a no equivocarse en pronunciar una fórmula o en ir a un territorio prohibido o en comer lo que no se le prescribía o cosas como esas. Y los sacerdotes lo que hacían eran rituales para enmendar la falta. Mientras el mundo védico, dividido en un montón de reinitos, se destrozaban los unos a los otros. Y ahí, en ese momento, en la India, ocurre un fenómeno sorprendente que se llama la revolución de los ascetas. Una serie de personajes muy curiosos que provienen incluso de la casta guerrera. Eso es lo que hace bien extraña esa revolución, ¿no? Tal vez muy coherente. Seres humanos que están preparados para matar, para ir a la guerra, guerras. Muchas son justas. Bueno, ahora, algunas personas apoyan a Ucrania, otras apoyan a Rusia, y cada uno desde su lado considera que están haciendo guerras justas. En el fondo, los que añoramos la paz decimos no hay ninguna razón para hablar de guerras justas, pero bueno, son inevitables, como la enfermedad, después de que aparece, simplemente pues, se lucha contra ella. Estos personajes, los kshatriyas, no todos, empiezan a sentir que matar no es bueno. Y matar pues, es como casi que la condición de vida.
Los seres humanos, pues para sobrevivir tuvieron que matar. Todavía para sobrevivir de alguna forma todos participamos del matar. Yo no soy vegetariano estricto, no soy vegano, y sé que muchas personas ya tienen una gran sensibilidad por lo inútil del sacrificio animal, más en una sociedad como la nuestra que tiene relativamente recursos para alimentarse bien. Porque es que no vemos la crueldad del asesinato que se está practicando en los mataderos, entonces no nos duele. Nosotros no tenemos que estrangular a las gallinas, entonces no nos duele. Nos las entregan estranguladas y sin sangre, y sabe muy bueno. Pero matar a los seres humanos, pues se requiere un proceso mental. Bueno, yo sé que me quedaría muy difícil incorporar en mi sensibilidad lo que sé que existe en la sensibilidad de otras personas, y que, bueno, si estamos en enfrentamiento, mato o me matan. Entonces, pues, los chatrillas se vuelven ascetas, se vuelven renunciantes, salen de lo que la sociedad dicta. La sociedad dicta, como en todas las sociedades, una estructura organizada de familias. Entonces, ser cabeza de hogar, ser cabeza de familia, en esa y en esta época era muy importante. Los renunciantes no se sienten cómodos como cabezas de hogar, no se sienten cómodos en la estructura social. Entonces se van para los bosques, son mendicantes, viven en algo que en esa época se apreciaba, viven en la búsqueda del despertar, viven en la búsqueda de la liberación. Entonces, bueno, muchos de ellos llegan a profesar condiciones extremas de desnudez física, usan vestidos, de no comer prácticamente, de hacer ayunos larguísimos, o como se describe del Buda en una etapa en que fue asceta extremo, de comerse un grano de arroz al día por meses, años. En ese momento, entonces, aparece Siddhartha Gautama Sakyamuni, y quiero referirme a partir de aquí a su historia personal, porque si hay algo común, o si hay cosas comunes entre las diferentes tradiciones budistas, creo que la historia del Buda es indudablemente la que vehicula la unidad, es en la que realmente los practicantes de budismo tibetano, los practicantes de budismo Theravada, los del Zen, terminamos contando lo mismo, la admiración que nos causa la existencia de un ser humano cuya vida no es realmente histórica. No podemos decir que como hoy en día, que podemos tener unas biografías detalladas con fechas, horas, lugares, fotografías, bueno, huellas. No, qué pena, pero la historia del Buda está contada como una leyenda, tiene muchos elementos fantásticos. Sin embargo, esos mismos elementos fantásticos tal vez lo que hacen es enmarcar la profundidad de su realización espiritual. Entonces, dejando un poquito de lado la dificultad de poder hablar de hechos verídicos, de evidencias, voy a tratar de contarles brevemente la historia del Buda, porque el budismo como tal no existe. Lo que existen son los seguidores de un camino, y el camino que en el budismo llamamos tal, no es otra cosa que el ejemplo del Buda, de lo que él hizo. Entonces, lo que él entrega, más que una teoría, miren, en esta época de la revolución de los ascetas, en la India se reconocen 6 escuelas filosóficas antagónicas, con puntos de vista muy distintos. Las hay ateas, las hay teístas, las hay monistas, las hay dualistas, las hay materialistas, las hay espirituales, que sin embargo, se podría afirmar de manera genérica, todos tienen como referente las escrituras sagradas hindúes, que son los Vedas. Entonces, el Buda aparece en una época que satisface, bueno, la necesidad de explicaciones, de caminos espirituales, aunque no todos los digamos, modelos de religiosidad hindú. Las formas hindúes sí son muy religiosas, hay divinidades, y
un practicante hinduista, bueno, hay diferencias entre unos y otros, si van a tener alguna divinidad. Shiva es muy importante, entre muchas tradiciones, varios lo reconocen como una divinidad, la más importante, la principal. Vishnu, pues, indudablemente, una de las manifestaciones del Dios Uno, que sigue teniendo, o sigue no, va a seguir teniendo siempre una vigencia impresionante. Brahma, aunque es el Dios único, el ser único, es curioso, es el que menos seguidores tiene exclusivo, él es el referente, pero él no está ahí. Curioso, en la India hay miles de templos de cada una de las divinidades, y de Brahma parece que no hay sino uno. Y hay muchos otros dioses. Y en la India no es que sean politeístas, pero sí tienen una comprensión muy tolerante de la diversidad. Entonces, es posible que la gente siga muchas creencias diferentes. Ese es el mundo en el que Siddhartha aparece. No está tan desarrollado como lo conocemos ahora, pero yo diría que esas escuelas, esas darsanas se llamaban, que existían, eran muy poderosas. La historia entonces dice que el Buda era hijo de un personaje muy rico, rey, jefe de un clan, el clan de los Sakyas. Bueno, poco importa, en todo caso, no era dentro de los reinos védicos, estamos al final del vedismo, no era uno de los reinos más grandes. Finalmente va a ser incorporado en uno de los reinos grandes, Magadha, pero en ese momento el reino de los Sakya posiblemente era un pequeño territorio cuyo padre, cuyo Raja, o el jefe del clan, era Suddhodana, el padre de Siddhartha Gautama, y bueno, nace de manera extraña, bella. No va a contar las cosas bonitas, va a contar las cosas difíciles, porque tal vez en el gusto contemporáneo entendemos mejor cómo se marca la vida de un ser humano a partir de ciertos acontecimientos. Hoy en día no vemos lo maravilloso, hoy vemos lo traumático. Su madre muere a los 8 días. Posiblemente era muy pequeño para darse cuenta, porque la madre sustituta, una hermana de Mahamaya, su hermana se llamaba Mahapajapati, la reemplaza y va a ser la madre adoptiva del Buda. Y bueno, digamos que no le va a hacer falta cariño y aprecio para su crecimiento, pero indudablemente el nacer y que la madre propia muera, eso debe marcar una sensibilidad, debe haber traspasado algo importante. Y la historia cuenta que pues, es un niño sensible, es un niño inteligente, es un niño hábil, es un niño que aprende. Y adelantándome un poco, porque a veces suena muy bonita esta historia, pues es un niño que tiene cosas especiales. Una de ellas le sucede un día que sale con el padre a visitar la zona rural, se le pierde y obviamente, pues, gran escándalo, se perdió el príncipe Siddhartha, y después de unas horas, cuando lo encuentran en un lugar en el bosque, sentado, en un estado de profunda beatitud, de serenidad. La palabra beatitud lo hace ver demasiado fuera del mundo, con mucha serenidad, con una profunda paz. Tiene 8 años. Producto de la época, no sabría decirlo. A él lo están educando para ser un rey o para ser un rajá, para suceder al papá, no para ser un sacerdote. Aunque se han anunciado, pues se ha dicho que por la forma en que nació, el futuro de él podía ser uno u otro, o ser un gran líder material de los Sakya y acrecentar el reino, pues que era la ambición de la época, todos. La época del imperialismo, que todavía no termina, pero bueno, ha cambiado, ahora tenemos otros modelos de imperialismo. Hasta hace muy poco eran los imperialismos físicos. Bueno, de pronto cuando se habla de la gran Rusia, seguramente Putin está pensando en el gran imperio ruso, de Pedro el Grande. No sé en qué pensará el señor de Estados Unidos cuando dice la gran América, pero bueno, sí, el imperialismo americano, sí, el que hemos estado pues
oyendo enfrentarse a tanta gente. O la otra ruta que podía seguir sí enfrentaba el sufrimiento, era de convertirse en un líder espiritual, en un maestro, en un, bueno, no se decía un despierto, pero bueno, el título se lo va a ganar pues, después de este periplo que les voy a referir. A la adolescencia, lo típico en la India es que se programe un matrimonio, se le ofrece pues, el matrimonio con Yasodhara, una prima, entre otras cosas, también proveniente de una familia de alta clase, es decir, viven en la riqueza, se describe la abundancia en que vive Siddhartha y su esposa Yasodhara, pero no está contento. Y yo trato de interpretar a mi manera de dónde viene esa insistencia en que un hombre que tiene todo lo mejor para su época, tiene bueno, acceso a la comida, a la vivienda, no solamente en condiciones adecuadas, sino que se habla de que tenía un palacio para cada época del año, el palacio del invierno, el del verano y el de, bueno, en la India no hay unas estaciones tan marcadas como más arriba, pero se habla de 3 palacios diferentes, la poligamia practicada pues en esa época y todavía en algunas partes del mundo, entonces tenía un harén y tenía muchas mujeres, y aparte de la esposa, fuera de eso tenía acceso pues sí a los placeres normales, pero estaba insatisfecho. Y parece contradictorio, pero no, es que, bueno, yo creo que somos hijos de una época abundante, somos miembros de una sociedad que tiene todo. Estamos bien alimentados, tenemos acceso a cosas, a objetos, a conocimientos. Desde el punto de vista incluso de la estructura social, estamos en una parte muy alta de una pirámide en la que hay una gran desigualdad social. Hay muchas personas debajo de nosotros viéndonos con envidia, quisieran tener siquiera una 10ª parte, una 100ª parte de lo que tenemos. Y sin embargo, hay algo que nos inquieta. Cuando somos sinceros, sabemos que esta vida no puede ser satisfactoria. Hace poco publiqué una información tomada de una página de la NASA que simplemente corrobora lo que ya sabemos. 285 fuegos activos hace 4 o 5 días en Canadá. 5.200.000 hectáreas desapareciendo. Y no es el único lugar del mundo. No es la misma cantidad, pero el Amazonas también tiene fuegos. Siberia tiene fuegos. Estamos en una época que como humanidad nos está pasando una factura muy costosa. Y tomo ese ejemplo simplemente para decir cómo la vida de una sociedad es también el reflejo de la vida de los individuos. A pesar del acceso al placer y a la comodidad que tenemos, indudablemente, si hemos llegado a este punto es porque no estamos satisfechos. Y el Buda no estaba satisfecho. Y el Buda sentía que vivir en esos palacios y en esa comodidad no era suficiente, que él quería conocer algo, él necesitaba entender algo. Y decide, en contra de la voluntad de su padre, ir al mundo, salir al mundo, conocer cómo es la vida real. Pues bueno, en la leyenda se describe como si él estuviera encerrado en los palacios y nunca hubiera tenido contacto con el mundo de afuera. Sale y ¿qué se encuentra? Entonces, pues, en razón de la enseñanza se habla de 4 mensajeros divinos, bueno, humanos. El primero que se encuentra es la vejez. Y la vejez hoy en día no es tan difícil porque, bueno, aún las personas mayores sabemos que tenemos recursos médicos para protegernos, pero igual el riesgo de tener enfermedades graves, de empezar a vivir procesos de debilitamiento está muy presente. Me imagino que en esa época donde la esperanza de vida no llegaba a los 35 años, el que alguien llegara a los 50 eran unas condiciones con seguridad muy exigentes. Y al ver un viejo,
al ver la vejez, al entender que la vejez es el proceso inevitable de la vida, Siddhartha se conmociona, Siddhartha se conmueve, Siddhartha se pregunta, ¿y entonces qué significa vivir esta vida? El segundo encuentro no es con un viejo, es con una persona joven, pero a pesar de que es joven, lo que observa Siddhartha es que es un hombre más débil que el anciano que había conocido antes. Le asombra el grado de deterioro físico que tiene. Pues, a veces se usan pues imágenes muy fuertes, está lleno de pústulas, tirita, tiene fiebre, vomita, y bueno, impresionante, la enfermedad siempre es impresionante. Entonces, el segundo mensajero de esa época es la enfermedad. Hoy en día también, pues como creemos que los médicos se las saben todas, pensamos que no es tan complicado, excepto cuando la conocemos. Eso conmueve, sigue profundamente conmoviendo a Siddhartha. Sin embargo, esto se describe pues como un proceso en el que él sale acompañado de un paje que es como su paje principal, su cómplice, el que le va revelando la naturaleza del mundo. Y la tercera vez que sale, lo que ve es un ser que llevan en una parihuela, en una camilla, más blanco que las mortajas que lo cubren, y como si él no supiera de qué se tratara, y pregunta, ¿y este qué le pasa? Ese ser humano, porque está ahí quieto. Y pues el mensaje del supuesto momento de conmoción del Buda es saber que esa es la realidad que a todos nos espera, la muerte. Entonces, él entra en un estado, yo siempre he pensado que en esta forma un poco infantil de contar la historia del Buda, un poco, no sé, un relativo amable, lo que se revela es tal vez lo que algunos de nosotros hemos conocido cuando hemos entrado en estados de depresión, cuando el sentido de la vida se nos pierde, cuando el deseo de vivir se nos apaga, cuando la confusión interior es tan grande que no sabemos qué hacer. Y en un estado de ánimo seguramente muy, muy, muy alterado, Siddhartha tiene el cuarto encuentro, que es de una naturaleza totalmente diferente, y se va a encontrar con un Eramana. ¿Quién es el Eramana? Es un buscador de la verdad, es alguien que, perteneciendo al mismo mundo del que él era nativo, había renunciado y vivía prácticamente desnudo, practicando, pues, bueno, en esa época se practicaba meditación, se practicaba yoga, bueno, nunca se nos revela del todo de qué rama o de qué escuela, de qué dharma era miembro este personaje que le aparece, pero a él le admira, nota, observa que este personaje, en medio de la agitación del mundo, expresa una notable quietud, una gran tranquilidad, una gran paz, una alegría. Y al enterarse de que se trata de un buscador de la verdad y que hay personas que son capaces de dar ese cambio en la vida, entonces él toma la decisión de convertirse en un renunciante, en un Eramana. Entonces, hago hincapié en esto porque Siddhartha es otro, no el primero ni el único, asceta o Eramana o renunciante de su época. Entra en la corriente revolucionaria, esto es una revolución pacífica, yo creo que la humanidad pocas veces y en ninguna otra parte que yo conozca vivió una experiencia de este tipo, porque no fue canalizada por una sola forma de relacionarse con lo espiritual, no, era una cosa colectiva que llevó a muchas personas a hacer cosas parecidas como la que Siddhartha hizo. Entonces Siddhartha decide abandonar a su esposa, a Yasodhara, a sabiendas de que tienen un bebé de 1 año. Eso suena un poco cruel. Al gusto nuestro, pues es un poco espantoso un papá que haga eso.
Bueno, él era un chatrilla, era un guerrero. ¿Qué se espera de los guerreros? Que vayan para la guerra, es decir, que abandonen a las mamás y a los hijos cuando la guerra los llama. Y en esa época se valoraba la búsqueda espiritual. Era mucho más significativo que alguien renunciara al mundo para dedicarse a la vida espiritual que incluso se fuera para la guerra. Entonces, bueno, yo creo que nuestra sensibilidad de hoy en día no corresponde a la sensibilidad de la época. El Buda hizo algo que era normal en su época, se fue a disculparlo. Seguramente la leyenda dice que él lo había hablado con Yosadara, que estaban de acuerdo en que este era un mundo complicado y que había que encontrar un camino para superar el sufrimiento. Y él se va a donde la gente, los revolucionarios de su época se iban. O sea, va para el bosque. Bueno, los revolucionarios también, hace 40 o 50 años iban para la selva y armaban tropeles por allá. Bueno, el tropel de los hermanos era muy apacible, muy tranquilo. Entonces se va a buscar a los maestros del bosque. Todavía existen en la India y todavía hay una tradición en el budismo Theravada, en Tailandia, que haciendo honor a esto que hizo el Buda, se llama la tradición del bosque, de personas que se van y viven por años, meditando, solitarios. Bueno, hay unas condiciones que los apoyan. Y va a visitar a dos maestros que, sin lugar a dudas, aunque la información que se transmite es muy escasa, eran de alguna de las escuelas, de esas darsanas que les mencioné, y él va a aprender meditación. Con seguridad, él era un ilustrado en toda la cultura brahmánica. Era lo que dominaba en su época, que era la religión védica del momento, y le parecía insatisfactoria. Lo que a él lo movía era la preocupación por la vida, era ver que la vida no era satisfactoria, que la vida estaba inmersa por un montón de amenazas y la gente vive como si no pasara nada. Es esta sensación que tenemos ahora. La verdad, estamos en un mundo que está ardiendo, que cada vez está más prendido, que cada vez va a tener más fuego. Desgraciadamente, es la realidad, es el cambio climático. Y sin embargo no sabemos qué hacer. Bueno, me devuelvo a lo que dije al comienzo, porque tal vez lo que hay que hacer no es salir corriendo. Yo no creo que irse para Marte nos dé ningún alivio. Eso va a ser fatal, pero si hay algunos que quieren gastarse la cantidad de plata que se están gastando en esa bobada, que lo hagan. Entonces busca maestros, dos grandes maestros del bosque lo acompañan en este momento de su búsqueda, de su práctica, y le enseñan dos formas de meditación. Cuando entraron, alguien dijo, es que yo no soy capaz de poner la mente en blanco. Como si meditar fuera poner la mente en blanco. Y la verdad, pues es que suena muy interesante, ojalá se pudiera. Bueno, el primer maestro que cuenta el Buda, yo sospecho que pertenece a una darsana que se conoce como Sankhya, le enseña una meditación que se llama la contemplación de la nada. No sé exactamente qué es. El hecho es que es una meditación que debía responder a las expectativas de una época donde la mayoría de la gente tenía muchas cosas en la cabeza. Y posiblemente a lo que invitaba, no sé si es poner la mente en blanco, tuviera que ver con el cesar de ver tanta agitación en la mente, lograr que la mente dejara de estar agarrada de tantas cosas, es decir, ser capaz de no agarrar nada, dejar todo suelto. No sé si eso significa, es una idea mía. El Buda aprecia la meditación, la hace, la realiza profundamente cuando su maestro, Udaka, no me acuerdo del resto del nombre, se da cuenta de lo profunda que es la realización de Siddhartha, le dice, oye, eres el único que en cuestión de días, de meses, ha logrado la comprensión de mi enseñanza. Por favor, quédate conmigo, conviértete en mi sucesor y hagamos de esta una escuela muy importante. Y él le dice, efectivamente, tu meditación ha sido muy importante para mí. He logrado un nivel de mucha claridad, de mucha paz interior, pero no me ayuda a resolver mi problema. El asunto del sufrimiento está todavía sin resolver, de modo que
te pido disculpas, pero voy a hacer, y era lo normal en su época, voy a hacer, pues, voy a ir donde otro maestro, voy a dar otra vueltecita a ver si encuentro alguna cosa mejor. Bueno, y los maestros entendían, la India, si tiene algo admirable, es esa capacidad de vivir en la tolerancia dentro de una diversidad de búsquedas y de realizaciones, algunas de ellas, como les decía ahora, totalmente opuestas. Entonces, lo normal es eso, que la gente pase de un maestro y de una escuela a otra escuela. Entonces se va. Y esta vez llega donde un maestro muy prestigioso, Ramaputra, y Ramaputra le enseña una práctica también muy difícil, porque no sabría sino pues hacer algunas elucubraciones. Se describe como ni percepción ni no percepción. Suena rarísimo, rarísimo, pero a ver, voy a tomar lo más sutil incluso de lo que la neurociencia actual nos puede dar a entender. La percepción es un nivel en el que nuestro sistema nervioso identifica el mundo, pero no se enreda con los pensamientos. Entonces es una forma de ver el mundo tal como es, sin devolverle la carga mental que habitualmente tenemos. Entonces digamos que pues, limpiar la percepción puede ser uno de los caminos más importantes de sanación psicológica y mental. Porque si uno es capaz de estar atento al mundo, que entra por las puertas de los sentidos y solamente lo percibe, es decir, uno está en el nivel de actuar, pero no de perderse en especulaciones, eso está muy bien. Entonces, lograr un nivel alto de percepción en todas las tradiciones espirituales ha sido muy importante. Era un logro, lograr la percepción. Pero la percepción siempre va a estar en nuestro cerebro del lado de la actividad mental. Entonces empezamos a construir historias y a tener, bueno, un referente, un fondo como de fabricaciones ideológicas, de conceptos, de ideas, de lo que hay que hacer, de cómo hay que hacerlo, que es en el que nos mantenemos enredados. Lo que sabemos es que, bueno, que si podemos callar todo ese ruido interior, la vida se hace un poquito más fácil, generalmente. Entonces, muchas personas en su época también habían descubierto, seguramente, en ese ir hasta lo más profundo del cerebro y salir de él, porque eran maestros de la mente, que tenemos que reconocerle a los sabios de la época del Buda y de antes, era que se habían vuelto unos neurocientíficos sin formación académica universitaria. Eran científicos porque observaban su mente desde el estudio de sí mismos y conocían profundamente la mente y sabían utilizarla para cosas prodigiosas. Eso, no me cabe la menor duda de que el conocimiento y la práctica, que los caminos pues, de los grandes maestros del pasado, que todavía tienen eco en el presente, simplemente son asombrosos, extraordinarios. Entonces, en el sentido contrario, el salir de la percepción era importantísimo, porque era un grado de libertad adicional. Un grado es llegar a la percepción pura y otro grado es soltarla. Entonces, ese es lo que Ramaputra había descubierto, que eso era maravilloso, que eso era el camino a la libertad. Entonces, ni percepción ni no percepción. Siddhartha se siente y la practica. Y efectivamente, poco tiempo, no sé cuánto, ni percepción ni no percepción. Y es evidente. Y Ramaputra dice, increíble, pero es que acabas de llegar, mira, tengo discípulos de años que no han logrado, pues nada, espérate. Y él dice, sí, es muy buena tu práctica, pero no me ayuda. Yo no he podido con esto avanzar en mi comprensión de qué es el sufrimiento y de cómo se supera el sufrimiento. Miren, el Buda tuvo tal vez esa capacidad de precisar el lugar de su búsqueda y el volver insistentemente al sufrimiento como su preocupación lo iba llevando, va renunciando además. Entra al mundo de los renunciantes en una secta, abandona
la comodidad de un hogar y de la riqueza y del prestigio y de todo. Y llega donde los maestros importantes de su época, aprende y renuncia. Y da otro paso adelante y se vuelve un asceta extremo. ¿Qué es ser un asceta extremo? En esa época era el mayor acto de heroísmo que un buscador espiritual podía hacer. Porque era soltar el cuerpo y toda la necesidad del cuerpo. Es considerar, de cierta manera, el cuerpo como el lugar de la fermentación. Esa palabra se usa mucho en las tradiciones, como el lugar de los calentamientos ingobernables que suscitan los deseos y la confusión. Entonces, claro, ¿qué hacen los ascetas? Dejar de alimentar ese cuerpo. Con estímulos, entonces paran los órganos de los sentidos, dejan de oír, dejan de ver de la manera habitual, para concentrarse simplemente en las cosas más profundas de la relación como se puede percibir cuando todo está tranquilo. Entonces, bueno, se dedica al yoga extremo, él mismo lo describe, los pranayamas más impresionantes, los que conozcan del pranayama, es un ejercicio muy recomendable para regular la respiración y beneficiar todo el cuerpo. Cuando se practica como camino espiritual, se basa en la detención de la exhalación o de la inhalación. Para los que no conocen, uno cuenta la inhalación y hace un pare. Eso es detener la inhalación. Luego exhala, cuenta la exhalación y se van haciendo programadas y luego hace un pare. Entonces siempre va a haber una demarcación de detención, de pausa. Los grandes practicantes hacen pausas más prolongadas, eran literalmente practicantes de apneas profundísimas. Y el Buda describe unas apneas que él dice prácticamente le reventaban la cabeza de lo fuerte que contenía la respiración. Eran las prácticas yógicas de su época. Practicó, se dice que por 40 días seguidos, la postura del árbol. Todos la conocen, la postura del árbol, que es en un solo pie, el 4 que hace uno cuando lo prueban para ver si está prendido, si está borrachito, 40 días seguidos con sus noches. Bueno, hay sadhus que todavía lo hacen y más tiempo todavía. Era lo propio, y esa es la época que no todos conocen. La mayoría de la gente en nuestro ambiente, el primer Buda que conoció fue un budita sonriente y muy gordito, barrigoncito. Y además que provee buena fortuna al que se le toca la barriguita y se le pone platica para que nos traiga fortuna. Bueno, ese es un lapsus histórico. En realidad ese se llama Butai o Butai y es una versión de un antiguo dios taoísta que luego se mezcla con un supuesto monje budista, que efectivamente está como un símbolo de la tontería humana, de que los seres humanos todo el tiempo estamos persiguiendo cosas y se nos olvida que lo más importante es no agarrarse a nada, no tener nada. Esto cansa, esto libera. Entonces Butai no es Buda, y Buda de esta época es patético. El primer anoréxico de la historia que yo creo que se ha representado es flaco, demacrado, no come sino un grano de arroz al día o de ajonjolí. Y en ese estado de inanición viven muchos ascetas. Es un estado provocado y se busca, y efectivamente el budismo trae una profunda paz interior. Se quiere contar la salida porque él va a dar un paso adelante, un día se para porque quiere bañarse o purificarse, va al río cerca y al salir del río está tan débil que se cae. Y a mí me gusta mucho contar esta historia porque admiro mucho la capacidad de transgresor del Buda. Y no porque sea una mente retorcida y perversa, sino porque él no se aferraba a nada. Caído en el suelo, con signos evidentes de que es un ser humano, indudablemente, a pesar del estado famélico en que está, extraordinario, una mujer, se dice que de las clases, o de los desclasados más bien, Suyata, que en ese momento va a hacer una ofrenda a un árbol, al ver a este personaje tirado en el suelo, que todavía respira, se conmueve
y lo levanta entre sus brazos y le ofrece lo único que tiene, arroz con leche. No sé si es la misma receta que hacemos nosotros, pero seguro que es, sí, leche de vaca, eso sí, en la India la leche es sagrada, es un animal sagrado, y seguramente caña de azúcar, no azúcar refinada, pero sí ellos sabían, y la panela no es patrimonio nuestro, la caña de azúcar vino de por allá justamente, en la India se consume más panela que en cualquier parte del mundo, y seguramente tenía canela, quién sabe qué cositas ricas más le pusieron. El hecho es que el Buda prueba ese trago, después de 5 años de vida ascética, y dice, esto me cae bien, y la mira, y es una mujer seguramente bonita, joven, y le da las gracias, y le dice, ¿y me puedes dar un poquito más? Él está en compañía de otros 5 ascetas, que como él, y que creen que él es el gran maestro, ven esto y se les paran los pelos que no tienen. Ah, no, sí tienen pelos porque los ascetas son muy peludos. Eso es del budismo. Se ponen horrorizados porque es que el Buda está en manos de una mujer, en los brazos de una mujer. Eso está prohibido para los ascetas, el trato físico con las mujeres. Y fuera de eso está comiendo comida prohibida, comida a base de leche. Entonces dicen, no, pues, este que prometía ser tan bueno, el gran maestro, dígalo ahí, echado a perder, en manos de una muchacha y comiendo cosas de leche, ¿no? Y lo abandonan. En ese momento, decimos que nos gusta resaltar ese momento de la historia, surge la primera gran enseñanza del budismo. El budismo no tiene muchas grandes enseñanzas, la verdad, a veces somos muy grandilocuentes hablando, pero yo creo que esta nunca se olvida. Y siempre que aparezca nos ayuda a ponernos en el lugar de la sabiduría, la vía del medio. Y no es simplemente ser aguas tibias, evitar los extremos, no. Es que el equilibrio es más importante que el desequilibrio, aunque el desequilibrio sea inevitable. Pero el volver al equilibrio siempre será lo importante. El ser ponderado, el ser ecuánime, el no descuidar ni castigar el cuerpo hasta él siente que le estaba haciendo daño a su cuerpo. Pero también siente que la vida pasada, la vida de príncipe o de hijo de rico, no le trajo beneficios. Esa vida de abundancia no era tan buena. Y a partir de ese momento, siempre, y en la tradición budista, siempre se come. La vida del medio, en la época del Buda, implicaba, todavía en algunos países y en algunas tradiciones budistas se hace así, que solo se comen 2 comidas al día. El desayuno, no muy grande, y una gran comida antes de comer. Esa es la tradición. Y luego se renuncia a la comida de la noche, que en la India no es tan importante por el clima amable. En otros países, como en Japón y en China, se hace lo que se llama una comida medicinal, es decir, algo que permita alimentar el cuerpo para vivir en condiciones, bueno, un poco más exigentes. Entonces el Buda recupera energía, el Buda recupera una relación ecuánime, sabia con su cuerpo. Y en ese momento hace una reflexión sobre todo lo que ha hecho. Lleva 5 años, poco más de 5 años, buscando un camino para superar el sufrimiento. Y no lo ha encontrado. Y luego concluye, la vía ascética extrema tampoco, no funcionó. Y dice, entonces, ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? Pues ya fui donde los maestros, los estrellas de la época. Y no, lo que me enseñaron fue importante, pero no es suficiente. Y se acordó de eso que les conté cuando niño. Cuando yo tenía 8 años, sin que nadie me lo enseñara, estando en un lugar del bosque, bajo las ramas de los árboles, yo me senté y tuve una sensación profunda de paz. ¿Será ese el camino? Y eso hizo. Miró, vio una variedad de ficus religiosas, familiar de los cauchos, de lo que llamamos nosotros laurel, de árboles que tienen, bueno, sobre todo los cauchos, unos troncos grandes y con raíces
que caen de... Entonces forman como cuevitas y parece que las ficus religiosas son particularmente acogedoras. Entonces hace un cojincito y dice, sí, ya he seguido el camino de los demás. He estudiado todos los libros de su época, la enseñanza brahmánica, seguí después a los grandes maestros del bosque, seguí el camino del ascetismo, se decía que era infalible. Ahora voy a explorar adentro, en mí mismo. Esa decisión es la segunda gran enseñanza del budismo. El camino no está afuera, está adentro. Y simplemente hay que crear las condiciones para ser capaz de recorrerlo, porque es adentro de uno mismo. Entonces el Buda, todavía no es un Buda, dice, eso sí, aquí me quedo hasta que lo realice, hasta que logre ir al corazón del sufrimiento y ver cómo se sale del sufrimiento. Entonces, bueno, también voy a hacer un resumen, porque es todo lleno de imágenes muy bonitas. El Buda sentado en meditación va a vivir una primera etapa de acomodación muy interesante. Y la parábola que se utiliza es que aparece un ilusionista, un demonio tentador, Mara. Y Mara viene a distraerlo. Y bueno, si lo tomamos por ese lado, nos quedamos en el mundo de los seres sobrenaturales. También aquí doy mi versión de los hechos. Yo pienso que Mara no es otra cosa que la mente, porque justo lo que el Buda va a enfrentar a partir de ese momento es lo que todos nosotros enfrentamos en nuestra vida diaria. Se dice que Mara, preocupado pues por el esfuerzo que está haciendo el Buda de convertirse en un liberador espiritual, lo quiere desviar de su camino. Entonces dice, no, aquí es muy fácil, todos los hombres fallan por lo mismo. Voy a llamar las más hermosas de mis hijas y seguro que el tráfico lo distrae. Entonces salen las hijas de Mara a bailarle, a seducirlo. Buda está sentado en postura de meditación, observa el movimiento, observa las imágenes femeninas y no se altera y no manifiesta absolutamente ningún interés. Y Mara dice, bueno, este está como duro, pero bueno, yo creo que hay otras cosas que también permiten atrapar al ser humano. Le dice, oye, Siddhartha, tú eres un hombre inteligente y eres un hombre de clase alta y sabes de negocios y eres formado para ser un gran gobernante. ¿Por qué no nos unimos y nos volvemos socios y montamos un gran negocio, un imperio y conseguimos todas las riquezas del mundo? Es que entre tú y yo todo nos queda chiquito. ¿Qué te vas a quedar ahí? Mira cómo estás, harapiento, sin dónde vivir. Ve que la riqueza es muy importante. Y entonces, bueno, mi forma paisa de contarlo, Buda no se inquieta, no le importa. Y Mara dice, uy, es tan duro, pues, ni mujeres, ni plata. Bueno, pero hay algo que no falla. Y llama los ejércitos de Mara. Entonces vienen los demonios más espantosos, más terribles. Yo siempre digo, porque es el imaginario que tenemos, se aparecen los orcos como en El Señor de los Anillos. Y empieza a atacarlo, y a tirarle flechas y a hacerle cosas. Y Siddhartha, que está sentado, meditando, recto, bajo el árbol de la Bodhi, ese es el nombre con el que va a ser conocido la figura religiosa, no se perturba. Entonces ya Mara, muy fuera de lugar, desencajado, le dice, bueno, ¿qué es la bobada tuya? Sentado ahí perdiendo el tiempo, ¿qué es lo que pretendes hacer? Entonces Buda le dice, bueno, no, yo lo que pretendo es encontrar un camino para comprender y superar el sufrimiento. Lo que quieres es llegar a ser un despierto. No, ¿qué es esa pretensión? Si alguien en este mundo
tiene algún derecho a llegar a ser un Buda, soy yo. Mara, mira, tú estás solo. A mí me respaldan mis ejércitos, mis hijas, todas las personas que están en mi reino. ¿A ti quién te apoya? Tercera gran enseñanza del Buda. Se dice que en ese momento no le responde, está con sus manos recogidas en el centro, baja y toca la tierra. Esta tierra es mi testigo. Y digo grandes enseñanzas, pues si quisiera que esto, para los que me escuchan, quede como el sumo realmente del budismo. La vía del medio. El camino está dentro de cada uno y solo se realiza en esta tierra. Bueno, la leyenda, todo esto que les cuento pues es fruto de las leyendas que se han escrito, bueno, también un poco de las palabras. Hay un sutra que se llama el Sutra del Despertar y un sutra que se llama el Parinirvana, donde el Buda al final de su vida cuenta estas cosas que he referido. Toca la tierra, levanta los ojos y le dice: Mara, te veo. Y Mara desaparece. Cuarta gran enseñanza. El camino nos debe llevar a una visión clara, a una visión penetrante, que ve las cosas como son. Y en ese momento se dice que el Buda entra en un proceso de inmersión, de calma interior, entra en el primer estado de jhana. Jhana es una palabra sánscrita que quiere decir concentración, utilizada no solo por el budismo, también muchas tradiciones hindúes la usan, y efectivamente es el estado de mente que aparece cuando ya no se persigue nada. Y vuelve ya a aparecer la palabra nada. Cuando ya no hay pensamientos en qué distraerse. Pero eso no se puede forzar. Miren que acabo de escribir una serie de escenas de película. Hay una película de Bertolucci que se llama El Pequeño Buda, simpática, de la historia de unos lamas tibetanos que salen a buscar a un Rinpoche reencarnado en el mundo occidental, y allí se hace una pequeña descripción de todo esto que les conté. Y sí, siempre será un poco como de Marvel, como de cosas así muy extrañas. Esto puede ser muy legendario, pero ahora ubiquemos dónde está la leyenda, en la mente. ¿Qué fue realmente lo que hizo Buda en la primera parte de su meditación? Practicó mindfulness, practicó sati. Sati quiere decir recordar, sati quiere decir darse cuenta, vio su mente y no la juzgó, no se criticó, no se rechazó, no se alteró, no se puso en acción a partir de lo que generaban estos pensamientos. Y miren, es el Buda que está a punto de llegar al despertar. El que está pensando es un hombre. Bueno, eso no quiere decir nada, pues se le atribuye un deseo por las mujeres, hubiera podido tener deseo por los hombres, pero por escrúpulos la historia se ha escrito de una manera machista. La riqueza, la ambición, bueno, importante, el vivir, el tener lo suficiente, pero la ambición es algo que todas las generaciones de seres humanos hemos sabido y no hemos podido resolver, hace daño, porque es una toxina, es un veneno, envenena a la humanidad. Donde hay ambición hay intoxicación, y estamos intoxicados por la ambición. El miedo que nos paraliza, el miedo que nos obliga a escondernos, el miedo que nos hace huir. Eso es lo que podemos observar en nuestras mentes y muchas otras cosas más. Estoy seguro de que cuando uno se sienta a meditar y es honesto, ve su vida, la vida del día, la vida del momento. Meditar con atención es abrirse al flujo de la mente. Y eso hizo Buda.
hasta que su mirada fue tan clara que dejó de haber movimientos de pensamientos. Y empezó a vivir una sensación de, siempre se describe como de derramarse, de expandirse. La mente se chorrea, literalmente. ¿Por qué se describe eso? Pues porque vivimos en la idea de que estamos separados. Cuando nos damos cuenta de que no estamos separados, claro, inmediatamente esas plantas que están ahí, ese cielo que está ahí, es aquí y no allá. Y ustedes están aquí y no allá. Y eso, bueno, no puedo extenderme porque es muy difícil hablar de eso. Vive 4 estados, cada uno más profundo de inmersión. Y finalmente, al cabo del cuarto nivel de llana, es el amanecer. Y mirando hacia el horizonte, ve la estrella de la mañana. Mucha gente quiere aprovechar los símbolos. Yo creo que al budismo no le interesan mucho los símbolos. No es que se niegue. ¿Por qué la estrella de la mañana? Porque es una estrella muy brillante. Venus, sí, además es por característica, lucero. Y les quiero recordar que lucero y Lucifer son palabras de la misma raíz porque representan lo mismo. Lucifer es la estrella de la mañana y es de alguna manera, como en todas las cosas paradójicas de la humanidad, es un demonio que le trae claridad a la humanidad, pero es una claridad que puede perder a la humanidad. Bueno, así lo quiso ver el mundo occidental. Yo no sé pues mucho de demonios, excepto este simpático Mara. Al ver la estrella de la mañana, Siddhartha supo que ya todo había sido realizado. Y no lo supo como un pensamiento, lo supo simplemente porque vio lo que es como es. No dudo pues, de que eso se hubiera acompañado de una sensación física de arrobamiento, pues creo que las experiencias que muchos místicos de muchas tradiciones describen son muy parecidas. Quiero que vean en esta cuarta y última gran verdad del budismo algo que nos distancia también de otras experiencias espirituales. Aquí no se habla de revelaciones. Al Buda no se le revela nada. El Buda ve. Y sabe que eso que está viendo es el camino para todos los seres humanos. El camino que va a traer paz y liberación a todos los seres humanos. Pero va a saber que es muy difícil explicarlo y que la gente, al tratar de atraparlo en ideas, conceptos y palabras, pues lo más probable es que se va a confundir. Entonces, a pesar de la emoción que lo acompaña, de mucha paz, él habla de una gran felicidad y tranquilidad que a medida que las abandona permanecen y son más profundas. Entonces, arropado por esa paz profunda y por esa felicidad profunda, pues duda de que pueda ser compartida con los demás. Sin embargo, bueno, también la leyenda dice que Brahma en persona, una variedad de Brahma, le dice, oye, deja la bobada, el camino del sufrimiento hay que enseñarlo. Tú sabes que algunas personas con poco polvo en sus ojos están listas para escucharlo. Le digo, listo. Entonces, de ahí salió y empezó el camino de la enseñanza budista. En ese momento dijo, bueno, ¿quién podría tener poco polvo en sus ojos? Y dijo, Uraka, Ramaputra, sus 2 primeros maestros. Bueno, parece ser que todos los iluminados tienen clarividencia, pero vio que estaban muertos. Y dijo, qué falla, estoy seguro de que hubieran entendido esta enseñanza. Entonces dijo, bueno, aquellos chicos que se ofendieron pues porque comí arroz con leche en brazos de una niña tan linda como Suyata, pues de pronto están ya listos para oírlo. Y va y los encuentra y se sienta con ellos y les ofrece lo que va a ser
conocido como el primer sutra. La palabra sutra es común también a muchas tradiciones, no solo budistas. En la India prácticamente todos los grandes maestros de las darsanas produjeron algunos sutras, y es normal. Pantajali, por ejemplo, Patanjali, tiene los Yoga Sutras, que son muy bellos, escritos como en el siglo segundo, tercero de nuestra era, bueno, y muchos otros. El primer sutra se llama Poniendo a girar la rueda del Dharma, la rueda de la enseñanza que nos habilita para entender el sufrimiento e ir más allá del sufrimiento. Y es una enseñanza también muy sencilla, pero ya se empieza a complicar la cosa, porque, bueno, cuando uno la explica es inevitable tener que repetir como unas formulitas, como unas definiciones. Entonces, ese discurso va a tener como corazón la vía del medio, por supuesto, la impermanencia, por supuesto, es un tema no exclusivo del budismo, pero que el Buda tiene muy claro, de no concebir el carácter impermanente de todo lo que existe. Es la primer causa de error fatal para el ser humano, porque eso nos lleva a tratar de retener, a aferrar la duración de las cosas, y eso duele, y mucho. Pero el corazón mismo de esta primera enseñanza son las 4 nobles verdades, o las 4 verdades que ennoblecen, o las 4 verdades que expresan los nobles. La palabra noble es la traducción de la palabra ario. De ahí pues toda la confusión que se generó en el discurso tramposo pues, que el fascismo alemán produjo cuando se apropió de una raza pura que nunca ha existido, que eran supuestamente los arios, que no era sino pues, un movimiento migratorio que había llegado a la India hace 3000 años y que tenía alguna relación con pueblos del Cáucaso, justamente zonas cercanas a Ucrania y Rusia, y que había sido fuente de una difusión de lenguas indoeuropeas que llegaron a Europa, y algunos también poblaron Europa, pero bueno, es una historia muy difícil de entender y que no habla para nada de lo que los benditos nazis nos quisieron vender. Pero ario, ser un ario es ser un noble. ¿Y cuáles son los únicos arios que legítima e históricamente existen? Los iranios, los de Irán. De ahí llegaron los arios. Eran inmigrantes mezclados, porque todas las migraciones, como ahora, son una mezcla de gente que viene de muchas partes y que van juntando, y seguramente había un pulimiento de culturas, y ese es el origen del mundo védico. Buda está en ese mundo, es el final del vedismo, entonces es normal que utilice expresiones comunes y les dé un nuevo sentido. Miren, mientras el resto de especulaciones filosóficas y espirituales se debatían sobre el concepto de divinidad o sobre, no sé, la explicación compleja de las prácticas que había que realizar, verbigracia, las formas de meditación que había recibido, el Buda ofrece una enseñanza absolutamente simple, sencilla, categórica. Va a decir en la primera noble verdad que todos estamos de manera continua expuestos al sufrimiento, expuestos, lo cual no quiere decir que ahora estemos sufriendo, estamos expuestos al sufrimiento, o posiblemente sí, una parte de nosotros puede sentirse de una manera, mientras la otra puede estar hirviendo. Estamos atrapados por muchos fuegos, por fuegos que tienen que ver con eso que atormentó al joven Siddhartha, vejez, enfermedad y muerte, o los venenos que luego descubrió, las pasiones, la ambición, el miedo, etc., el temor a no tener lo que necesitamos, o el tener a perder lo que tenemos, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de vivir, de experimentar el sufrimiento. Literalmente, el sufrimiento es esto, estar aferrado a algo, el no ser capaz de soltar las cosas. Creo que esa es la experiencia básica y universal del sufrimiento.
cuando experimentamos la tranquilidad, la felicidad, yo creo que hay experiencias de la vida muy precisas en las que nos damos cuenta de cómo la felicidad está del lado del soltar y no del agarrar. Y voy a poner un caso que es muy básico, muy simple, y es en el acto de la generosidad. Cuando uno ofrece un don material o cuando uno da un don espiritual, de inmediato uno siente una gran alegría, porque es que el soltar, el dejar pasar, el hacer parte de lo que cambia, indudablemente está más del lado de lo que va por encima del sufrimiento, de lo que se queda en el sufrimiento. La segunda noble verdad, entonces, es esa, la causa del sufrimiento. Y la causa del sufrimiento es, bueno, se han utilizado muchas palabras, pero literalmente el aferramiento. El apego, sí, pero el apego es bonito. El deseo, sí, pero no cualquier deseo. El deseo compulsivo, el deseo adictivo. Sí, eso es causa, profunda causa del sufrimiento. Y somos adictos a muchas cosas. Incluso a cosas que son, que gozan del beneficio y del aplauso social. La tercera noble verdad, lo hice. Todo lo que es posible ser realizado fue realizado. Doy fe de que cualquier persona que quiera lo logra. Eso no es patrimonio de algunas personas especiales, obvio. Es una época que sabe del karma y que cree en la reencarnación. Yo particularmente no creo en la reencarnación, no de la manera literal que en otras partes y otras personas creen, pero sí sé que el karma, es decir, las consecuencias de los actos son muy importantes. Algunos tienen más dificultades que otros, pero todos lo logran. ¿Logran qué? La palabra que se usaba en la época del Buda, los hindúes, era moksha, liberación. Y la palabra que se usa en el budismo es nirvana. Y nirvana, pues ha sido difícil de traducir y todos se lo imaginan, claro, suena muy bonito, como una cosa que lo eleva a uno, que lo pone por allá en los cielos, que, bueno, nada de eso. Nirvana quiere decir literalmente extinción del fuego, cuando el fuego se apaga. Y el Buda, cuando hablaba del fuego, hablaba del fuego que quema, del fuego que causa dolor, que causa sufrimiento. El Buda no estaba hablando del fuego cálido que ilumina, estaba hablando de un fuego, como lo es las diferentes formas de sufrimiento, o como creo que me lo he estado repitiendo yo en estos días, como esos fuegos que arden en Canadá, que van a arder en Colombia, porque bueno, esto se va rotando, el cambio climático va a seguirnos, nos va a dar un revolcón, nos lo está dando, es miedosísimo, seguramente. Es ese fuego. ¿Por qué se queman los bosques en este momento? Sí, el cambio climático se ha dado por causas naturales, pero lo que tenemos muy claro es que este cambio climático no es por causas naturales, es provocado por la humanidad. Somos la humanidad. Tenemos que ser capaces de extinguir los fuegos. No sé cómo, no sé cuándo, pero sí creo que es la invitación del Buda. Y creo que sí, que es la realización plena del nirvana, y creo que sí, que ese es el camino que a la humanidad le va a permitir transformar esta época de intenso sufrimiento en una época que después de procesada sea realmente el motor de una gran sabiduría liberadora. Puede que no lo logremos, pero si lo logramos, estoy seguro de que el sabor de sabiduría va a ser más poderoso que el sabor de la ignorancia que nos ha poseído hasta ahora. Cuarta y última verdad, se despliega el abanico, se llama el óctuple noble sendero. Y hasta aquí, ¿qué ha hecho el Buda? Como un médico dijo, diagnóstico, la enfermedad que a todos nos corroe, que a todos nos está acabando, que a todos nos está haciendo daño, el sufrimiento. La causa del sufrimiento, el aferramiento. Pronóstico, cualquiera puede lograrlo. Sí, se lo propone y sigue un camino para hacerlo.
Y ese camino es el óctuple noble sendero. Como no quiero extenderme mucho y voy a ir cerrando aquí esta primera parte de mi charla, simplemente voy a nombrar los elementos que lo componen y voy a decir que el óctuple noble sendero está dividido a su vez en tres vertientes, en tres cultivos, como si se dividiera en tres parcelas grandes en las que tenemos que trabajar. Una, cultivar sabiduría. No es estudiar y saber mucho, también sirve, pero no es suficiente y a veces confunde. En el budismo, cultivar sabiduría es desarrollar la habilidad de ver con claridad, la visión recta, la visión que entra directamente a lo que es. También se ha dicho que es, dentro de todos los posibles caminos, hay un lugar que ya sé que es el lugar de la paz, de la liberación. Mantener la vista dirigida allá para no perderme. Y el segundo elemento de la sabiduría es la intención. Cultivar intenciones hábiles, saludables, que nos lleven, que nos mantengan en ese propósito de ir detrás de la visión adecuada. Eso es lo que el Buda propone como sabiduría. Pero en la mitad nos va a decir lo que decían en su época todas las escuelas darsánicas. Tenemos que cuidar nuestro comportamiento, porque si al fuego le añadimos más elementos comburentes, pues el fuego es más grande. Si nuestras acciones producen más sufrimiento, pues más sufrimiento vamos a estar recogiendo en nuestros momentos futuros y en la vida de todos los demás. Entonces, cuidar nuestras acciones, nuestros actos. Y hay casi que una convicción universal en la India. Todas las tradiciones espirituales de la India hablan de lo mismo. Ahimsa, no violencia, no hacer daño, no matar, respetar la vida, cuidar la palabra, no mentir, no agredir con la palabra, cuidar la energía sexual, no despilfarrar la energía, no usarla para hacerle daño a los demás, no intoxicar la mente, no alterar la mente sin necesidad, cuidar la conciencia. Y cuando hablamos de conciencia hablamos, quizás, bueno, puede ser difícil para muchas personas, de lo que Teilhard de Chardin propuso, la noosfera. Es que la conciencia no es algo individual. Somos subsidiarios de la conciencia. Si no existiera una cosa que nos une a todos, ninguno de nosotros tendría conciencia. Resonamos, vibramos, nos armonizamos con esto que vibra, que es, hablo y lo que estoy diciendo no es otra cosa que vibraciones. Eso es parte de la conciencia. Y respetar es el quinto precepto universal, vuelvo a repetir, de todas las tradiciones hinduistas. Lo que no me pertenece, bueno, no robar, no tomar lo que no se me ha ofrecido, dice el budismo. Y ahí se hace énfasis en el habla y en la vida diaria. Se decía que el budismo es una forma de vida, un estilo de vida. Sí, el budismo, desde que sea una vida vivida con atención, realmente ese es el camino que el budismo propone que sigamos, pero no se queda ahí. Y en la última parte del óctuple sendero está lo que ahorita les quiero mostrar, y es el cultivo de la mente. La mente es como un jardín. Si lo sembramos, si lo cuidamos, pues tendremos, si es de comida, pues la comida adecuada, si es de flores, las plantas bonitas. Si no lo cuidamos, pues se daña, se pudre, no da comida, no da flores, no da nada. Así es nuestra mente, si no la cuidamos, está llevada. Y la forma de cuidarla es en un esfuerzo constante, continuo. Sí, de vez en cuando está bien, pero si es continuo, realmente transforma. Y el esfuerzo correcto en el budismo también es muy sencillo, es aprender a reconocer lo que es conveniente, lo que trae bienestar, de lo que no trae bienestar, y tener la sabiduría para cuidar esto y no hacer esto. Y finalmente, los dos últimos senderos
que cierran, pues, y que voy a hacer un recesito para que pasemos a él, es la meditación. Y la meditación tiene, por decirlo así, dos alas. Una es la atención plena, el estar aquí y ahora, aprender a fluir con el momento presente, que está cambiando. El momento presente no es este momento, está cambiando. Y la concentración correcta. Bueno, apreciamos al Buda porque tomó la decisión de sentarse. ¿Por qué sentarse? El Buda dijo que había 4 formas de meditar. Sentarse no es la única manera de meditar. Es posible meditar caminando. Ojalá todos fuéramos capaces de usar la caminada como una forma de estar presentes, no nos distrajéramos, estuviéramos ahí, siguiendo el movimiento, el balanceo del cuerpo, sintiendo la presión del piso, el pie contra el piso, sintiendo la respiración. Si somos capaces de hacerlo así, estamos haciendo, en cualquier circunstancia. Yo incluso a veces creo que soy capaz de meditar en el centro de la ciudad de Medellín, y es muy bonito porque deja de preocuparme el tumulto y de sentirme como que si me estuvieran atropellando, es tanta gente. ¿No? Yo entro en un estado de mucha tranquilidad y me resulta hasta placentero estar ahí en esa corriente. ¿Es posible meditar acostado? Sí, a veces incluso es hasta bueno meditar acostado. Por ejemplo, antes de dormirse, es bueno. Al momento de despertarse, es bueno. ¿Cuál es el problema? Que generalmente uno se queda dormido rápido, y eso está bien, pero pues también la meditación tiene un sentido de despertar. Entonces, bueno, mejor usarla para lo que está prevista. Se puede meditar parado. Nosotros hacemos algunos momentos de meditación de pie. No es la más usada, pero eventualmente si una persona no se puede sentar y la única manera que puede hacer de meditar es meditar, lo puede hacer. Pero ¿por qué sentado? Porque finalmente es una postura en la que el cuerpo se soporta a sí mismo. ¿Sí? Yo estoy utilizando como única ayuda una superficie que me separa del piso, porque el piso es duro y Yogamada es suficiente, pero es mejor si es más gruesito, y estoy usando un cojín. El cojín, ¿qué me da? Me da una separación del suelo, de acuerdo al material con que está hecho, suficiente para yo poder cruzar las piernas de una manera en la que mis rodillas queden firmemente apoyadas contra el suelo y yo forme una base. Pues estoy entre dos brillantes arquitectos que saben que las casas se sostienen porque tienen fundamentos. Sin fundamentos, pues generalmente no se sostienen. Entonces, una postura necesita su base. Y la base es piramidal. Es una base que tiene las 2 rodillas adelante y un apoyo sobre el cojín. Estos cojincitos que están acá no son muy buenos. Exactamente, entonces una versión de sentada, y la traje por eso, es este tipo de banquitas. Hay muchas, pero uno necesita una altura y un espacio. Es mejor que te arrodilles primero. Espérate, de rodillas completamente. Y pones la banquita así y ya buscas tu postura. Y entonces lo tengo que poner, No es para cruzar las piernas, no. Si te sientas ahí es para que los pies se pueden cruzar atrás y las rodillas se pueden separar adelante. Eso es lo que haces para que simule. Ok. Se puede meditar en una silla, en un taburete, está bien. Muchas personas no podrán jamás sentarse fácilmente sobre el suelo, está bien. Es ideal hacerlo. Es ideal hacerlo porque lo más importante de la postura es desarrollar nuestra capacidad de estar en el momento presente, de vivir aquí y ahora, con la columna vertebral en una postura vertical, recta, y para lograrla, pues ya tiene unas curvaturas normales. Es bueno que las diferentes partes de la columna se puedan acomodar respetando sus curvaturas. Hay una curvatura normal que está en la cadera, que es hacia atrás. Luego hay una curvatura leve hacia adelante en la región de la cintura, que hace que el vientre quede un poquito empujado hacia adelante. Hay una pequeña, que se aumenta con la edad, curvatura en la parte dorsal. Y finalmente hay otra pequeña curvatura hacia adelante en la región cervical. Y ahí la cabeza, que pesa una novena o décima parte del total del peso del cuerpo, se sostiene. Es lo más pesado que tenemos. La cabeza y los muslos. Son los 2 elementos más pesados del cuerpo.
Y la cabeza tiene una proporción en que la cara es más prominente que la parte de atrás. Entonces, al poner la columna recta, debemos empujar hacia el cielo para que se estire un poco sobre su eje, y eso hace que el mentón se hunda ligeramente hacia la nuca. Al mismo tiempo, mejorando incluso nuestra capacidad respiratoria, vamos a hacer una postura forzando un poco los hábitos que nos cierran. Echamos los hombros hacia atrás y hacia abajo, abrimos el pecho. De inmediato uno siente que le entra aire, simplemente creando más espacio, más. Abrimos la caja torácica. Y lo otro, al estar rectos, permitimos que el diafragma pueda hacer una excursión completa, subir y bajar, es decir, podemos respirar totalmente, completamente, en nuestra capacidad normal. Entonces, es muy importante siempre tratar de que las rodillas estén firmemente apoyadas contra el suelo. Lo que yo recomiendo es siempre acomodar primero una pierna de esta manera, en la que el pie quede completamente apoyado contra el suelo, la rodilla firmemente contra el suelo, y luego acomoda la otra pierna, puede ser ¿La izquierda o cualquiera? cualquiera. Y es bueno intercambiar. Si practicas parte del tiempo con la derecha, después practicas parte del tiempo con la izquierda adentro. Se puede empezar con esta postura, con un pie, una pierna al frente, y es una postura buena. Estamos buscando que las rodillas estén en el suelo, están con unos cojines muy malos, coge ese para que te aumente la altura, y vas a ver que la rodilla te va a mejorar. Sí, el yoga mat, le pasas, Juan Carlos, un yoga mat, que esa es una opción para aumentar altura. Pónganlo debajo del cojín. Sí, el que necesita otro cojincito para que se dé altura, porque si esos otros son muy bajitos. Eso, póngalo, exacto. Eso, Lía tiene, dobló. Bueno, como quieran. Y ensayen a ver si con más altura les va mejor. Bueno, ponlo con la punta, no así, sino, no atravesado, sino a lo largo, para que la punta te salga hacia aquí, un poquitico hacia adelante, es más fácil, que te apoye, eso, de esa manera, exacto, ensáyalo así. Ok, Lía, ¿está bien así? Acá, aguántalo, ok, listo. Entonces, esta postura con la pierna adelante solo es una postura muy fácil, que la mayoría de las personas pueden tomar en cualquier momento, y que, bueno, si es la única que se puede tomar, se toma. No te alcanza a bajar del todo la rodilla, ¿no es cierto? Bueno, eventualmente, entonces para ti puede ser conveniente usar una banquetica de esas para trabajar de rodillas, o practicar sentada en la silla. Enseguida hablamos bien de cómo es en la silla. Entonces, el que pueda, que veo que muchos pueden, ponemos el pie sobre la pantorrilla, eso se llama cuarto de loto. El cuarto de loto es una postura buena para el que puede. Lía puede, Juan Felipe puede, Luz perfecta, tú estás casi en medio loto y tú estás en un cuarto de loto perfecto. Muy bien, muy bien. Es una postura muy agradable, se siente buena, como buena resistencia, buen apoyo de la rodilla, ¿no es cierto? ¿Te sientes bien? Sí. Ok. Bueno, eso hay que aprender a regularlo. No son los cojines, mira, después ensayas con el redondito para que te des cuenta de lo importante que es un buen diseño de cojín. Ok, al que pueda, esto es difícil, es medio loto, muy difícil, pero algunas personas lo pueden. Lía casi, a ti te da. Wow, María Adelaida, muy bien. Adelaida es decidida. Y tú también, te queda bastante bien. Es decir, medio loto. Juan, y puedes volver a la silla cuando quieras. A los que puedan hacer medio loto, es una postura muy buena. Se dice que hay dos posturas ideales para meditar, medio loto y loto completo. Pero cuesta trabajo. Entonces uno tiene que ir entrenándose poco a poco hasta llegar. Entonces es mejor practicar siempre en la más exigente, pero más fácil al mismo tiempo. Es que le queda a uno fácil. Si es cuarto loto, bien. Y si es la otra, bien. Y si no, pasamos a posturas de rodillas. Esta es la... Bueno, no he explicado la del loto completo, ahorita se las muestro. Con este cojín, no con los otros, es posible sentarse de este modo. Mira, ponlo así paradito, de esta manera, parado. Te pones de rodillas. Exacto. Y échalo un poquitico más para atrás, el cojín.
para que te puedas echar tú también para atrás. ¿Qué se siente? Todo. Alivio, claro. Bueno, ahorita lo exploras. Y Natalia, no, tampoco tienes cojín adecuado para eso. Ok, pero ustedes están logrando, y está bien, el cuarto de loto en esa dificultad de no tener cojín, pero bueno, me da lo suficiente y a medida que practiques regularmente, uno va soltando. Todos empezamos con bastantes restricciones. Bueno, entonces te quedas en esa postura se llama postura japonesa o postura de Seiza, pues así es el nombre japonés, y el loto completo es este, que es pues, bastante exigente, pero algunas personas incluso desde la primera vez lo hacen sin problema. Esta postura tiene dos características que a mí me encanta resaltar. Una, observen que la planta de los pies queda mirando para el cielo. Eso me parece extraordinario, pues que uno tenga una postura sentado en la que las plantas de los pies, que normalmente están hacia el suelo, miren hacia arriba. Pero miren la siguiente, ambos pies están cruzados, ahora voy a poner mis manos con una postura que se llama el mudra cósmico y lo pongo apoyado sobre los talones y miren lo que está sucediendo. Las cuatro extremidades de mi cuerpo están juntas alrededor del centro del cuerpo. Este exactamente es el centro del cuerpo. El punto gravitacional no queda sobre la superficie del ombligo, está más o menos a unos 3 traveses de dedo del ombligo y más o menos unas 2 pulgadas hacia adentro en el abdomen, desde que no sea muy grande, y es el punto de equilibrio. Y todo cuerpo tiene un punto de equilibrio, pues esa es la sabiduría de esos que arman esculturas poniendo piedras, que saben intuitivamente cuál es el punto de equilibrio, entonces pum, ponen la piedra en el punto que es y se les queda parada. Tenemos que recuperar equilibrio, tenemos que aprender a centrarnos. Y en esta postura exploramos el balance corporal. Debemos sentir qué pasa con el cuerpo en términos de inclinarnos o hacia un lado o hacia el otro, o hacia el frente o hacia atrás. Entonces es una forma realmente de cultivar. ¿Cuántos sentidos tenemos? ¿Y cómo se llama el sexto? No. ¿Dónde está el órgano de la intuición? No, se llama propiocepción. Propiocepción significa la capacidad que tiene el cuerpo de saber cómo está bien puesto, cómo se ubica uno en el centro de gravedad. El cuerpo está hecho para eso. Si no, ¿qué nos pasaría? Pum, pum, nos caemos. Pum. ¿Qué le pasa a un borracho? Se cae. ¿Por qué? Porque tiene entorpecidos los centros de análisis del posicionamiento, del GPS. No, eso no es un GPS, eso es otra cosa. Pero funciona así. Es decir, está registrando minuciosamente los ángulos corporales y nos está diciendo, quédate ahí para que no te caigas. Bueno, nos dice, no lo hace, es decir, no nos deja caer, estaríamos en el suelo. Entonces estudiamos un sentido que no exploramos. Y hay un séptimo, que es complicado, no nos habían dicho que eran tantos los órganos de los sentidos. ¿Cómo se llama el séptimo? ¿Ah? No. Y se llama introcepción. ¿Y a qué se refiere la introcepción? O interocepción también le dicen. A la capacidad que tiene el organismo de saber en general cómo está. Y estoy mal. ¿Y de dónde sale esa idea de que estar mal? Es que siento como una fatiguita, es que estoy frío, es que me siento como estoy desmayado. No sé, le vamos poniendo palabras a lo que estamos percibiendo. El organismo no piensa, el cuerpo no piensa, simplemente nos corrige. Si yo me estoy calentando un poquito, ¡piu!, me enfrío un poquito. Si el pulso se acelera un poquito, ¡piu!, lo bajo un poquito. Y así todo el tiempo estamos con un montón de registros cuidadosos que se bloquean por nuestra actividad mental, especialmente por nuestras emociones. ¿Qué nos pasa cuando estamos con miedo? ¿Qué nos pasa cuando estamos excitados? ¿Qué nos pasa cuando tenemos rabia? Se nos descuadra el funcionamiento de todos los órganos. Así bloqueamos, y como estamos muy acostumbrados a vivir sobreexcitados, atrapados por las emociones, pues obviamente nuestro cuerpo tiende al desequilibrio. Entonces, ese es el estudio.
¿Qué hacemos en Zazen? ¿Qué hacemos meditando? Estudiar el cuerpo con el cuerpo, o desde el cuerpo, o en el cuerpo, como quieran. ¿Y qué es el cuerpo? Lo que somos. Somos este cuerpo. Nunca me cansaré, como médico, como ser humano, de decir qué maravilla, cómo estamos hechos, cosa más perfecta. Este par de manos, estas vísceras, estos pies, y volver a habitarlo plenamente, completamente, sin ambigüedad, sin ambaje, con presencia total, dedicándole. Meditar es volver a estar en intimidad con uno mismo. Es realmente una experiencia verdadera, auténtica de amor por uno mismo. Si uno no se ama, ¿no lo han dicho? Cristo lo decía, ama a los otros como a ti mismo. Si no nos conocemos, no nos podemos realmente apreciar ni querer. Esta práctica es para eso, para abrazarse. Y literalmente, vean en estos gestos el encuentro del cuerpo con el cuerpo, la armonía, el centrarse, el equilibrio, el balance, el aprender a observar esa cosa que nos mantiene vivos, el ir y venir de la respiración. Parte de lo que hacemos durante la meditación es seguir el hilo de la respiración, el aire que entra y el aire que sale. No hace falta hacerlo sistemático, mecánico, simplemente ser conscientes de que el aire entra y sale. Simplemente ser conscientes de que la postura está equilibrada. Simplemente es sentirnos aquí y ahora. ¿Dónde estamos? Aquí y ahora. Todo el tiempo. ¿Y cómo se nos olvida? En este cuerpo. No hay que ir lejos. Bueno, Jairo, si quieres, tu reloj marca ya la hora. No, va a estar media hora más. Ok, entonces, ¿quieres estar sentado ahí e intentar meditar en esa posición o quieres estar en la silla? Al que no se sienta cómodo, sentado de piernas cruzadas, puede volver a sentarse en la silla. Lo único que les voy a proponer es, si se sientan en la silla, que pongan los dos pies de esta manera, paralelos, firmes contra el suelo, y ojalá vean que haya un ángulo recto en las piernas y no se apoyen en el espaldar. Y de verdad que se puede meditar así. Vamos a hacer una pequeña meditación juntos, ¿sí? Ok. A mí también. Llevo 40 años y me cuesta bastante. Con el tiempo he aprendido a no temerle a lo que cuesta. Aceptar que, a pesar de que me cuesta, no pasa nada. No tienes que lograr nada. Mira, lo que dices tener que lograr ya lo tienes, no te preocupes, déjalo, confía en tu cuerpo, déjate querer. Él es el que ama. Eso es lo que vas a hacer. El camino eres tú. ¿Ok? Que cueste. Jairo, no te apoyes. Tu espalda, salte del espaldar, córrete hacia adelante, separa los pies un poquito y trata de mantener la espalda recta. Ese va a ser tu esfuerzo y los que están sentados, eso es lo que van a trabajar. Bueno, vamos a empezar entonces. Toco 3 veces y al acabar toco una sola vez. No hay necesidad de cerrar o abrir los ojos, como se sientan más cómodas y cómodos. Normalmente las primeras veces para la mayoría de las personas es muy difícil. Pues cruzar las piernas, mantener la mente tranquila, no dejarse arrastrar por el torrente de preocupaciones que todos tenemos. Las emociones, uno aquí lo que hace es, bueno, verse y cuando uno se sienta es realmente el producto de lo que viene. Yo no sé de dónde vienen ustedes,
Bueno, en mi vida diaria vivo en un templo, practico diariamente meditación. Los problemas que aparecen son muy caseros, tengo que ayudarles a mis compañeros que están trabajando en la costura de estos hábitos, esto los hacemos, esto es un hábito tradicional del Zen, los hacemos a mano. Entonces hay un grupo que está tejiendo ahora, es muy lindo. Entonces, bueno, sí, yo creo que poco estrés últimamente manejo, pero yo creo que algunos de ustedes, pues, seguramente tienen experiencias distintas. Entonces uno se sienta con todo eso. Cuando uno se sienta, eso aparece durante la práctica. Y aparece alrededor de las articulaciones. ¿Por qué? Porque el tono muscular, que es algo que define bueno, de forma práctica, ¿a quién no le ha dado una tensión muscular en el cuello, una tortícolis, una lumbalgia? Porque la experiencia la tienen todos. Siempre decimos que es por la almohada, le echamos la culpa a la almohada, le echamos la culpa a la postura, es que levanté una matera, es que yo no sé qué. Pero si somos honestos, todos sabemos que había una historia en proceso, que algo estaba pasando, que algo emocionalmente nos estaba afectando, o muy preocupados por algo que no sabíamos cómo resolver, o algo que nos amenazaba. Los chinos son muy sabios, ellos dicen que el primer patógeno son las emociones. El miedo se sitúa en esta zona. La preocupación se sitúa en esta zona. Entonces, cada que tenemos carga en la vida, carga, literal, algo se nos pone ahí. Entonces, el tono muscular lo fabricamos con el cerebro. Hay una serie de centros que se ponen de acuerdo en, como si tensionáramos el teclado de una guitarra. Llegamos a un punto en que, y cuando llegamos a meditar, tenemos las fibras musculares tensas. Entonces, yo siempre digo, bueno practicar compasión, empezando por uno mismo. Me duele, sí, es que no estoy bien, yo sé que no estoy bien. Digamos que el cuerpo aprende, entonces yo observo en el Zendo, que así se llama pues la sala de meditación nuestra, Zendo, como tenemos los tiempos programados, ya la gente se va habituando, son media hora, 10 minutos, media hora. Hacemos una meditación caminando que se llama Kinin y 2 periodos de Zazen. Si uno se pasa de la media hora, ahí uno se empieza a mover todo el mundo. Le empieza a dar una desesperación horrible. Entonces, sí, tienes toda la razón. El cuerpo tiene si uno está atento, yo me despierto a la hora que yo quiero. Realmente yo no uso el despertador para despertarme, excepto que me haya acostado pues, a la 1 de la mañana y me tenga que despertar a las 3. Pero si yo me acuesto a las 11 de la noche y me quiero despertar a las 3 de la mañana, yo abro los ojos a las 3 de la mañana. Y con muy poco riesgo de equivocarme, pues 5 minutos, 10 minutos. Creo que uno se puede programar para eso, pero no... Hey, ¿no es cierto? Bueno, otro método. Tú puedes poner una velita, una varita de incienso. Las varitas de incienso en promedio duran más o menos lo mismo. Esta es cortica y por eso sé que fueron 20 minutos. Duran 20 minutos. Son de este tamaño. Las hay más largas, las hay de 45 minutos. Entonces, cuando tú le conoces el tiempo, puedes también saberlo. O no preocuparte, ¿no? En tu casa, tranquilo, sin tiempo. También está la opción de virtual. Hacer el Bueno. Tavo nos acompaña frecuentemente, no le queda facilidad al Zendo, entonces nosotros ofrecemos la posibilidad de que la gente que quiera conectarse a la práctica lo pueda hacer de manera virtual. Entonces puede ver ahí la gente sentada y estar aquí en su práctica. Entonces oye, porque entonces prendemos y se tocan soniditos para que se sepa, llegó la hora del Kinin, llegó la hora de Zazen. Sí, hay que observar, simplemente. Y los dolores no son iguales todos los días. Si hay un dolor que todas las veces que uno se sienta aparece en el mismo lugar, y sobre todo, si el dolor continúa después de que uno se levanta, por favor, vayan donde el médico. Lo normal es que en Zazen uno vea dolores. Y si tiene paciencia, a veces con solo cambiar la postura, desaparece. O muchas veces sin cambiar la postura, uno ve cómo el dolor puede desaparecer. Si uno aprende a reconocer que el dolor es una forma de hablar, el cuerpo habla a través del dolor. Nos recuerdan cosas que él sabe cómo procesarlas. En la vida diaria, lo normal es que escapamos a todo. Algo nos molesta y nos movemos, buscamos otra cosa. En la meditación, por pena o por lo que sea, tú te quedas ahí. Eso cultiva el valor, el coraje interior. Y yo creo que eso empieza a dar una energía
eso lo llamaban los hindúes antiguos y bueno, presentes, los tapas o las tapas. Y es una energía que empieza a ser cálida y a veces muy caliente. A veces es posible sentir en la meditación una oleada de calor, no como el fogaje pues, de la menopausia, pero yo a veces creo que en la descripción es muy parecido, simplemente que no llega a ser como tan desesperante y trae mucho bienestar. Eso es la meditación. Entonces, quietud, parar, la pausa, ante la dificultad, aceptarla y ver cómo se va. Y eso es realmente el camino de la meditación. Darse cuenta de las cosas, dejar de pelear con ellas, no forzar nada y de pronto las cosas se cambian. Bueno, parece que sí sirvió entonces, los 20 minuticos.